Estamos en comunicación, lo habíamos anticipado, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián Guarino lo saluda. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, ¿qué definiciones podemos dar en el arranque de lo que fue el anuncio hoy por su parte de este pago, finalmente que se va a hacer de este bono que venció hace algunos días por parte de la provincia de Buenos Aires y la negativa de algunos fondos de inversión, pero de uno puntualmente, uno de los más relevantes, de sumarse o de adherir justamente a este pedido de prórroga? Mira, creo que tiene, más allá de un tratamiento de la cuestión de algunos analistas y medios de comunicación. Ahora, hasta los que acompañaron durante el gobierno de Macri todo el sobreendeudamiento de Macri y de Vidal, se permiten, incluso después de que el expresidente Macri haya dicho y haya un poco sincerado cómo fue todo este tema del endeudamiento, que él sabía que iba a pasar, pero no lo oían. Bueno, las declaraciones esas tan desafortunadas e infelices que hizo sobre cómo fue, que después él pedía calma, pero no sabía tampoco, y que se podía complicar todo muchísimo, lo dijo en otras palabras. Después de todo eso, los escuchamos hoy opinar de la cuestión. Yo, primero, para empezar, digo, la deuda que dejó el gobierno anterior, que fue uno de los rallies de sobreendeudamiento más grandes de la historia argentina, que tuvo el más grande, ¿no? Que tuvo varios episodios de esto, y que además en el mismo gobierno tomaron la deuda, no les prestaron más, fueron al Fondo Monetario porque no podían ni pagar ni seguir tomando y dejaron la situación, digamos, en un estado lamentable, que es un poco lo que venimos diciendo desde mucho antes de asumir. Ahora nosotros, a mí, Nacional Alberto Fernández, les toca y nos toca tratar de arreglar esto sin que sufra el pueblo de la provincia de Buenos Aires, ni las pymes, ni la salud, ni la educación a nivel nacional, ni sobre todo los más vulnerables, y esta es un poco la cornisa que se está recorriendo, porque la deuda es insustentable en la nación y en la provincia. Ante eso, que asumimos fue marcar la necesidad de empezar a dialogar con los bonistas. Había un vencimiento, el del 26 de enero, que caía ni bien habíamos asumido, y bueno, ante esa situación convocamos a los bonistas, le hicimos una propuesta de pasarlo para después, nada más. La verdad que todos los acontecimientos que son bastante públicos, que fueron, como te digo, a veces mal interpretados, pero en coordinación con el gobierno nacional, lo primero que se hizo es hacer ese planteo y empezamos a encontrar que había 200 bonistas, que esos bonistas estaban muy dispersos, después al tiempo se agruparon algunos, llegamos a un acuerdo con todos, menos con un sector o con un fondo en particular, que tenía posición la llave, ¿no? Porque el 25% impedía llegar a un acuerdo que tenía que ser el 75%. Claro. Sobre esas condiciones, Julián, nos encontramos una posición muy cerrada, donde pedían el pago completo, en cuota, de tal forma, de tal otra. Lo empezamos a ver, el 26 extendimos, que era el día del vencimiento, y bueno, 15 minutos antes del cierre también se comunicó ese fondo con otra propuesta inaceptable. Ya el plazo estaba terminado, no sabemos si fue para tratar de decir que, viéndose en la posición de ser tan intransigentes, no sé si era para tratar de cambiar esa imagen, pero lo cierto es que la decisión que tomamos fue, ante esta negativa total, como la Nación resolvió, obviamente, no hacer un salvataje, como se lo llama, de ninguna situación provincial, bueno, ante esto, afrontarlo con fondos propios, que los pudimos obtener con una colocación de deuda el día 31, en peso, mercado doméstico, en condiciones totalmente distintas a lo que nos proponían. Así que bueno, un poco es ese paso, y después abrir la reestructuración. Teníamos este pago que no nos permitía abrir la reestructuración porque era muy inmediato de asumir, pero ahora ya con el gobierno nacional en los pasos necesarios para ellos le han puesto un nombre que a mí me parece muy bien, restaurar la sustentabilidad de la deuda. Bueno, le toca a la provincia sumarse a ese mismo esquema desde el punto de vista provincial. Sí, quiero hacer una pregunta, gobernador, porque no fue mencionado, me parece, en la conferencia de prensa,
pero uno podría pensar, y esta es un ejercicio, ¿no?, que en gran medida la provincia de Buenos Aires finalmente termina pagando ese bono, porque de lo contrario la cotización de esos títulos iban a caer muchísimo y eso podía generar compras por parte de fondos, lo que se llama comúnmente los fondos buitre, que después terminan accionando contra la Argentina. Uno podría... Mirá, lo primero que me parece claro es que el tratamiento superficial y chicanero a veces que ha tomado parte, realmente bastante poco responsable a esta altura del partido, porque omiten muchas veces que el propio expresidente dijo cómo fue la cosa, lo sabemos todos, pero bueno, lo querían borrar del mapa eso, ¿no? La deuda que se tomó, que no le presta más a la Argentina desde el 18, entonces cada vez que viene un vencimiento no es que uno puede ir al mercado y refinanciarlo, la verdad que estamos en esa situación y empiezan a aparecer, como vos decís, Julián, todos los comportamientos que tienen que ver con estas cosas que se dirimen en tribunales extranjeros, con fondos, algunos que son buitres, otros que no, pero que tienen títulos de Argentina, además de tener títulos de la provincia, entonces tienen un comportamiento particular. Hay una gama de situaciones que lo hacen muy complicado, sobre todo porque hemos tenido que hablar con 200 fondos distintos para conseguir que adhirieran. Claro, es como uno por uno, porque uno lanza la propuesta y después hay que convencerlos, escucharlos. Bueno, la verdad que se hizo un trabajo de todos la dispersión que había de los fondos más pequeños o los bonistas individuales que entraran a la propuesta, y después el comité que se armó, que también entró, acompañó y lo hizo con una declaración pública. Y después faltaba el caso de este fondo, que obviamente puede tener conductas que tienen que ver o con facilitar estas maniobras o con que tienen títulos nacionales y quieren generar algún tipo de perturbación. La verdad que son muchos los escenarios, como vos decís, Julián, y lo que muestra es que dejaron una situación, la verdad que con los dos andariveles, ¿no? Por un lado, ocuparse de la provincia, que es lo que no vamos a dejar de hacer. Mañana mismo tenemos un anuncio para las pymes, lo hicimos con las escuelas, no lo vamos a dejar de hacer. Tenemos que atender las responsabilidades y prioridades, y lo que dijimos nosotros es, bueno, a partir de ahora, que ya pasó este pago, se abre una reestructuración, iremos a acompañar las políticas nacionales, pero la verdad que este pago era muy perturbador porque fue en los primeros días y no había ni tiempo, ¿no? Ni tiempo de encarar estos diálogos no pueden ser por un bono, tienen que ser globales, porque si no empiezan a generarse posiciones de inequidad con una serie, con otra. Entonces, bueno, ahora la provincia sí tiene oportunidad de plantear la cuestión general y de hacerlo como venimos haciendo coordinadamente con Nación, que ya tiene los pasos que va a seguir, y me parece que está muy bien llevado ese tema, y nosotros simplemente contribuir a que esto, para el lado que vos decís o para cualquier otro, no genere desorden y perturbaciones. Estamos tratando de hacer una renegociación o una búsqueda de una solución sustentable que nos permita crecer para pagar sin caer en situaciones de impago, ¿no? Con juicios y cosas, estamos tratando. Por eso pedimos la buena fe de los bonistas. También la buena fe de los analistas y la buena fe que siempre parece que desde afuera... mira, de pie, como se tomaba deuda. Todo el mundo entiende que esta situación es complicada, menos algunos opinólogos locales que lo acompañaron a Macri y a Vidal en esta aventura espantosa y que ahora dan lecciones, ¿no? Lo mismo ha pasado con varias cosas. De nuevo, lo digo de la mejor forma posible, porque la verdad es que es un tema delicado y están en juego cuestiones muy serias, ¿no? Por supuesto. Fernando Alonso. Sí, gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Alonso lo saluda. A lo largo de este mes de conversaciones hubo circulando una versión de que estos fondos, especialmente este fondo, el más duro en la negociación, el que termine obstruyendo toda posibilidad de refinanciamiento, de reperfilamiento, estaba asesorado
por funcionarios que habían pertenecido al gobierno de Macri o que por lo menos que tenían una relación muy estrecha con el gobierno anterior. ¿Usted percibió que había en algún punto una oposición que no solo era económica, técnica, financiera, sino que también había una oposición política a lo que estaba llevando adelante? Mira, Fernando, no tengo ninguna evidencia de que eso sea así. El accionar de este fondo fue muy peculiar, eso es cierto, porque estábamos esperando propuestas, las propuestas que hizo, hubo diálogos, pero bueno, la verdad que desde el principio quedó claro que nada de lo que pudiéramos charlar con la mayoría quitando este fondo iba a ser aceptado, y la verdad que lo que nos proponían, la solución que se encontró es mejor que la que nos proponían en términos, con todas las complicaciones que trae estar la provincia tan endeudada. Vos sabés que tenemos 220.000 millones de pesos de vencimiento este año, esto es prácticamente 15% del presupuesto de la provincia, es una enormidad. Cuando Vidal asumió, los vencimientos, estoy diciendo los intereses sobre todo, eran 8 puntos y ahora son 15 puntos, entonces la verdad que es una situación muy comprometida. Simplemente yo no sé, asesorados por quién, sí veo que tomaron una posición que tiene que ver con cuestiones que los demás fondos, tal vez más pequeños o bonistas, vieron de otra manera, en la misma dimensión que la provincia de Buenos Aires. Lo que sí quiero decir es que obviamente nuestra forma de abordarlo fue ante la negativa, que nos querían evidentemente empujar a una situación muy límite, buscar una alternativa que fue colocar este vencimiento, eran 15.000 millones de pesos, se colocó un bono ahí en unas letras del Tesoro el día viernes pasado, después del vencimiento primero, donde no teníamos forma de ninguna manera y el poder de negociación era muy alto que tenía el fondo bueno, colocamos, por suerte, ¿no?, en pesos en el mercado local, y eso nos permite hoy no estar en una situación mucho más compleja, ¿no? ¿Usted recuerda cuando fue la renegociación que se llevó adelante con los fondos buitres? Esa renegociación fue utilizada, siempre se sospechó, después aparecieron algunos documentos por Cambridge Analytica que financió con eso una campaña que buscó cambiar un gobierno. Yo sé que estamos recién empezando un proceso de reestructuración y que todavía es todo muy reciente, pero la historia marca que se utilizó la renegociación de la deuda para forzar un cambio de gobierno. ¿Cómo lo percibió? Mira, no, bueno, la cuestión de los fondos buitres, yo lo he dicho, estaba permeada completamente por situaciones geopolíticas y también por intereses locales. No hay ninguna duda, la propia presunta resolución, porque a veces la historia pasa tan rápido que uno se va olvidando, pero a los fondos buitres Cambiemos, Macri, les pagó todo lo que pedían, incondicional, fue una capitulación, una rendición incondicional, se les pagó hasta la propaganda, los abogados, esto muestra que había vínculos de otro tipo, evidentemente. También yo dije que mientras estábamos negociando nosotros, siendo gobierno en aquel entonces, había algunos representantes de la oposición hablando con ellos y diciéndole, mirá, si ganamos vamos a pagar, cosa que efectivamente pasó sin chistar. Entonces sí, todas esas cosas también ocurren incluso en el plano financiero. Yo lo que veo es que el presidente Alberto Fernández también se había planteado que bueno, que no había vínculos internacionales. Lo vimos ayer en una foto con Merkel, lo pude acompañar, bueno, hoy con Pedro Sánchez, las autoridades de España. Claro, estuvo también, bueno, estuvo junto, lo pude acompañar porque fui invitado al viaje a Israel con varios también líderes mundiales, o sea que la verdad que se trató de generar esta sensación también que tiene un correlato en la cuestión de la deuda, pero concretamente hoy lo que le pasó a la provincia de Buenos Aires tuvo que ver con
me parece principalmente con una actitud que esperemos que no esté teñida de ninguna otra cosa que una decisión financiera de un fondo particular, que es un fondo muy grande, que este vencimiento en términos de su cartera entera, y no tengo posibilidad, lo decía hoy, de conocer cuál es el pensamiento profundo, sí puedo decir que negociaron de una forma mucho más dura y están las pruebas que otra gran cantidad de actores, así que bueno, habrá que ver a qué respondió. Gobernador, ¿cuál es la idea que usted tiene vinculada a lo que es la negociación a nivel internacional, ya en marcha, porque usted hablaba recién del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Israel, en Europa, en este caso, buscando apoyos y que obviamente van apareciendo, pero digo, la relación entre eso, la fórmula que se propone, que quizás es novedosa, en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, que es que dejen crecer primero al país para después tener capacidad de pago, y las necesidades que se inscriben a nivel doméstico, ¿no? Cuestiones vinculadas a lo salarial, al gasto público vinculado a lo que es bienestar social, a la pobreza y a la indigencia, que por supuesto también hay en la provincia de Buenos Aires. Digo por supuesto porque es un flagelo que afecta a todo el país. ¿Cómo uno puede cotejar eso y puede relacionar eso? Lo duro de la negociación por la deuda y las necesidades que tienen los argentinos en este momento. Mirá, si uno lo plantea el tema desde el punto de vista de la racionalidad, de la lógica, de la explicación y hasta del sentido común, te diría que ocurre lo siguiente. La gestión anterior se dedicó a aplicar este modelo de valorización financiera, de entrada de dólares por deuda, salida por fuga de capitales y sin ningún correlato en la mejora ni de las condiciones de vida de los sectores populares, ni de la infraestructura. La verdad que ha pasado varias veces en el país, volvió a pasar con un gobierno que yo creo que la sociedad argentina manifestó en las urnas claramente que ese modelo no podía seguir. Ahora, ¿ante qué situación estamos? Que han dejado una deuda en un volumen que es insustentable. No lo digo yo, un día nos iban a dejar de prestar, sí, y después pasé un año y medio de pesadilla porque le dejaron de prestar, y bueno, pero eso lo cubrió con un crédito con el Fondo Monetario Internacional, el más grande de la historia, que ahora también es una deuda de la Argentina, y hoy creo que desde el punto de vista del sentido común lo que pasa es lo siguiente: hay una deuda enorme, hoy no es insostenible en el esquema que está de los vencimientos, sobre todo la insostenibilidad tiene que ver con varias cosas, con la magnitud de la deuda que se tomó, con el cierre del mercado internacional, es decir, no hay forma por el riesgo país en 2.000 puntos básicos, bueno, no hay forma de refinanciar nada de esos créditos en el mercado financiero mundial. El Fondo Monetario ya le ha prestado muchísimo a la Argentina, a los multilaterales, o sea que la solución no viene por un reendeudamiento o una refinanciación. Claro. ¿Cómo se puede solucionar este tema? Y obviamente poniendo en discusión la sostenibilidad, que es darle un esquema a los vencimientos que tengan una lógica. Esto, por ejemplo, que pasa en la provincia, tomaron deuda, el 94% de lo que tomaron, que fue el doble en 4 años de lo que se habían tomado en los 8 anteriores, pero el 94% le cae al gobierno siguiente. Esto no tiene lógica, no tiene razón de ser, entonces hay que discutirlo y hay que dialogarlo, a ver cómo se puede resolver. Pero el otro punto es que para poder generar los recursos y los dólares, para poder dar una respuesta a esto, hace falta que la economía crezca, que es un poco lo que vos decías. Esto planteado sobre el tablero lo entienden porque lo he discutido también con varios de los acreedores, sí, y todo el mundo entiende que si la economía viene barranca abajo, como vino 3 de los últimos 4 años, la deuda está en niveles altísimos, 95 puntos del producto. Bueno, en esa situación no hay solución posible. Pero, gobernador, entonces, lo que hay que hacer es sí, buscar... ¿Usted piensa que, porque, a ver, la negociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, esto sirvió de ejemplo para darnos cuenta de que detrás hay intereses que no tienen que ver con los intereses que le convienen a la Argentina, o en este caso a la provincia de Buenos Aires? Digo, la verdad que aparece una negociación bastante dura. ¿Se va a poder
compensar con esos fondos a nivel nacional también que tienen deuda de la Argentina? Mira, yo observo que bueno, la provincia de Buenos Aires tenía un vencimiento en términos relativos no tan grande, y es una provincia también. Los instrumentos, las capacidades que tiene, obviamente esto no quiere decir que no formemos parte, no contribuyamos, no estemos dialogando y coordinando la estrategia con el gobierno nacional. Lo que creo es que se ha hecho un trabajo formidable de conversaciones con los organismos financieros internacionales, con las principales potencias también. Creo que a nivel internacional hay una clara comprensión de todo esto. Y bueno, después desde el punto de vista de los fondos, para llegar a un éxito, la verdad es que era lo que les hemos planteado. Pero bueno, de eso, pero que fue un poco prematura para dar una discusión global. Por ejemplo, lo que queda claro es que no se puede afrontar un título solo, y bueno, nosotros tampoco lo planteábamos reestructurarlo, claro, planteábamos simplemente posponer. Pero bueno, queremos haber contribuido incluso a develar y a mostrar qué tipo de conductas esperamos y necesitamos, que actúen de buena fe, y bueno, me parece que la comunidad internacional también está observando esto, lo decía, según pude leer, Angela Merkel, ¿no? Que bueno, que también entiendo que la situación no es tan compleja de entender. Tiene que haber un comportamiento de colaboración de los fondos internacionales, sino como vos decís, porque pero ¿a qué se atribuye esto? A que han entrado en el gobierno anterior en una política de tomar deuda a cuatro manos, como si fuera, digamos, un contento, tomar deuda internacional, y bueno, estos son los temas que provoca, que obviamente son delicados, y creo que hoy contamos con Alberto Fernández, con Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, que están tomando esto con toda seriedad y lo están planteando de una forma muy correcta. Gobernador, muchísimas gracias por el contacto. Las definiciones nos abren, por supuesto, muchísimas más preguntas que iremos develando y analizando a lo largo de los próximos días. Ha sido muy amable. Sí, Julián, yo lo que creo que hay que decir es que las prioridades de la provincia son las mismas de siempre. Obviamente necesitamos encarar una solución global, porque obviamente no hay forma con los recursos de la provincia y los vencimientos que dejan de afrontarlo anualmente. Yo decía, no es cuestión de un pago de otro. Claro. El tema es el esquema completo. Así que esto es lo que estamos haciendo a partir de ahora, es lo que anuncié. Vamos por ese camino. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con definiciones relevantes.